Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo no sé qué cita tendré con el pasado, pero como también me encanta saber el pasado para entender el futuro. O a lo mejor es que hay líneas temporales que un día u otro la física cuántica nos explicará y entenderemos todo esto que nos pasa en y dentro de nuestra mente. Creo tener entre nosotros, amigos y amigas de Sapiens, una persona también que se mueve entre el pasado y el presente en la historia, pero una historia desconocida. Saludamos a nuestro queridísimo Manuel Moleiro. Bienvenido, Manuel, a Sapiens nuevamente. Hola, buenos días. Tenemos que decir que Manuel Moleiro es editor, sus obras, sus códices están y estarán en lugares de gran prestigio, ¿verdad, Manuel? Bueno, mis códices realmente están en todas las grandes bibliotecas de las grandes universidades americanas y están en las bibliotecas privadas de todas aquellas personas que tienen un interés por el saber, por el arte, por lo mejor que ha sobrevivido de toda la Edad Media y el Renacimiento dentro del campo de los manuscritos. Mis obras también están, por ejemplo, en la Casa Blanca, que hay varios presidentes de Estados Unidos que fueron obsequiados con obras nuestras, incluso en la India también, con la cartografía y por poner un ejemplo, cuando el rey de España fue nombrado rey, Felipe VI, su primer viaje oficial fue a Portugal, cosa que, como ustedes saben, le sentó muy mal a los marroquíes que no fuera primero a Marruecos, ¿no? Pues el gobierno de Portugal, juntamente con la Fundación Gulbenkian, quisieron hacerle un obsequio para el momento tan importante, quizás uno de los momentos más importantes de la vida de Felipe VI, ¿no? El regalo fue una obra nuestra, que fue el Apocalipsis Gulbenkian, códice que coleccionó el señor Gulbenkian y que está en la fundación en Lisboa y que nosotros clonamos. Para ese códice, para personalizarlo con el momento tan importante, el códice no se toca, es decir, va exactamente igual porque es un clon del original. Pero el estuche fue confeccionado y preparado para conservarlo con toda la heráldica del nuevo rey español. ¡Qué maravilla! Vamos a hacer un poco de pedagogía, que tiempo tenemos, Manuel, y vamos a hablar tenemos que explicar qué es un códice, ¿no? Primeramente. Bueno, sí, es una muy buena idea. Códice es un libro que normalmente, por llamarlo de alguna forma, un libro muy antiguo, por lo menos de 500 años atrás, que generalmente están escritos o pintados sobre pergamino y las hojas están cosidas como cuadernillo y luego encuadernado, ¿no? Esto se empezó haciendo en el siglo VIII, de esos momentos quedan muy pocas, prácticamente ninguna. Las primeras cosas que vienen a quedar, los primeros manuscritos pueden ser del siglo X y algunos del siglo IX. Por ejemplo, el manuscrito más antiguo que nosotros hemos clonado es el Teriaca y el Esifarmaca de Nicandro. Ese texto es del siglo II antes de Cristo, de cuando reinaba allí el rey, creo que era Talá, y luego la versión, el códice que se conserva, se hizo en el siglo X, ¿no? Es decir, que fue transcripción de los textos y se dibujó, era un tratado de medicina, la medicina que necesitaban en aquellos momentos, que eran normalmente antídotos tomados de plantas, de minerales contra las picaduras principalmente de las serpientes, las avispas, los escorpiones, en fin, era la primera medicina que teníamos ahí. El original se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia
Y yo cloné ese manuscrito con motivo de una exposición que iba a hacer en el Metropolitan de Nueva York, y la Biblioteca Nacional de Francia, como es el manuscrito más antiguo que tienen, es muy delicado, pues me pidió encarecidamente de si lo podíamos clonar. Y eso hicimos. Cada vez que clonamos un manuscrito, luego eso se acompaña siempre de un estudio del manuscrito desde todo punto de vista, de los materiales con los cuales ha sido elaborado, desde el punto de vista del arte, el punto de vista de la historia, el estudio de los textos. Siempre reunimos un equipo internacional, es decir, buscamos el especialista donde esté. Es decir, nosotros tenemos autores, hemos tenido autores indios, autores americanos, alemanes, españoles, en fin, prácticamente de todos los países donde la ciencia está en un lugar avanzado. Entonces la encuadernación de esos, digamos, cuadernillos es lo que constituye en sí realmente un códice, ¿no? Que hoy son tremendamente valiosos y los más importantes se conservan siempre, la verdad es que es en los países ricos, ¿no? En las bibliotecas de Londres, París, Rusia, gracias a Catalina la Grande, España y luego Estados Unidos por el dinero, ¿no? Que los compraron en los momentos de crisis, de guerras. Así son los que hay en el Metropolitan, en la Morgan Library de Nueva York o en la Fundación Chester Beatty en Irlanda, que está patrocinada, digamos, por uno de los ricos también americanos, ¿no? Y, por ejemplo, para hacer un códice, claro, estamos hablando de libros que tienen siglos de antigüedad, piezas únicas, que están bajo un custodio extraordinario por su contenido trascendental, histórico. Hay que tener algunos privilegios o permisos especiales, porque claro, es como si lo tienes que digo, oiga, te dejo mi hijo, pero cuídamelo, ¿no? Es muy difícil acceder a los códices y clonarlos, hacer estas réplicas perfectas bajo, supongo, de unas medidas de seguridad extraordinarias, ¿no? Por supuesto, son tesoros y casi siempre están en las bibliotecas nacionales de los países, ¿no? Porque cuando aparece alguno, que ahora ya no aparecen, pero que aparezca en alguna familia, siempre hay el derecho ese de compra por los estados y se los adjudican siempre. Es muy difícil hacerse con un manuscrito, porque además esos manuscritos generalmente tienen pinturas, sobre todo los manuscritos excepcionales, y es la pintura que mejor se conserva de ese momento, ¿no? Porque la pintura que se hizo sobre madera pues ha sufrido muchas veces los efectos de los insectos, y la pintura de las paredes, que la pintura comenzó en las cuevas, ¿no? Pero esa ha desaparecido en su inmensa mayoría por las guerras, por las restauraciones, por todo ese tipo de cosas, pinturas que se conserven en paredes, pues por excelencia es la de la Capilla Sixtina, ¿no? Pero claro que hay que contar con un permiso. En primer lugar, le dejan acceder a un tesoro de la Biblioteca Nacional de Francia o de España o el Metropolitan de Nueva York, que la justificación de su existencia es precisamente proteger esos conocimientos que se conservan y esa arte que se conserva en esos códices, en esos libros, llamaríamos hoy, ¿no? Lo primero, para hacerlos generalmente es imprescindible tener un gran prestigio, que la primera vez es mucho más difícil de complicado de conseguirlo, y luego tener una complicidad con la institución. Es decir, que para que a uno le autoricen a hacer un clon, digamos, por ejemplo, del Beato de Fernando I, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, ese yo lo hice en el año 92, bueno, coincidía que
iba a ver la Expo de Sevilla, coincidía con la llegada a América de los 500 años, ¿no? Todas esas celebraciones. Y bueno, y conseguí, yo había hecho, desde que estaba en la universidad, había hecho muchos libros, había trabajado con un gran editor también italiano, en conjunción habíamos publicado bastantes obras, que era Franco Maria Ricci, que murió hace un par de años, y me coincidieron, digamos, el permiso, ¿no? Que todos estos manuscritos, no cabe ni mencionarlo, hay que clonarlos donde se encuentran, ¿no? Es decir, no es algo que usted vaya a una biblioteca de esta envergadura después de autorizarlo y pueda llevárselo para fotografiarlo, no sé, o para tenerlo como referencia durante la realización, no. Todas las pruebas, todo el trabajo que hay que hacer sobre el manuscrito, hay que hacerlo delante de ellos, ¿no? Yo, por suerte, tengo muy buena relación con todos, pero tengo muy buena relación porque todo lo que hicimos está cuidado al extremo. Se han, además, buscado siempre lo mejor en complicidad para elegir los autores del estudio, para todos los detalles, ¿no? Y siempre he tocado los manuscritos con mis manos. He pasado las páginas, los he mirado para aquí, para allí, para el otro lado. El único sitio donde no lo ha hecho ha sido en el Metropolitan de Nueva York, que entre el personal, que siempre tiene una persona al lado de la institución que, bueno, mira que se toque de la forma de vida con el mayor respeto en todos los sentidos. Pero en el Metropolitan de Nueva York, pues que allí hice un códice del Beato, el Beato de Líbana, códice de San Pedro de Cardeña, pues allí pasaban ellos las páginas, adelante, atrás, en fin, para comprobar, para ver detalles de los colores, porque ese es un proceso muy largo, muy entretenido, ¿no? Pero tedioso también, porque requiere muchísimas horas. Los colores en las pinturas de entonces, cuando fabricaban la pintura era algo muy artesanal, bueno, completamente artesanal, ¿no? Y al monje que estuviera pintando, o al pintor del momento, que solían ser pintores de las cortes de los reinos, ¿no? Pues se le acababa la pintura y tenía que hacer otra nueva, y los matices, a veces dentro de un verde hay un montón de verdes o de rojos o de cualquier color, así que requiere un trabajo muy complicado y una colaboración de un montón de autores también, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hablar de un libro en concreto, del Tratado de Albumazar, el Liber Astrologiae, que data de muy antiguo. ¿Es del siglo XIV? ¿Lo digo correcto? Sí, el libro concretamente este códice, es de 1320, pero Albumazar vivió entre el 1700, es decir, vivió entre el siglo VIII y el siglo IX. Curioso que vivió este hombre tanto como 99 años, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado, Manuel, de que en el conocimiento antiguo hay muchas respuestas a lo que buscamos ahora, ¿no? En salud, en tecnología, en civilizaciones quizás perdidas en aquellos prototiempos. Y supongo que, y es una pregunta que te voy a hacer, si has descubierto algo en estos códices que te ha llamado la atención en los años que llegas investigando y reproduciéndolos, ¿no? Pero antes, si nos centramos en este maravilloso códice, el Tratado de Albumazar, ¿qué hay que te ha llamado la atención? Porque estamos hablando de un hombre que era pues un sabio de aquellos tiempos, ¿no? Era un persa. Sí, él realmente era de esa zona, ¿no? Concretamente muy cerca de Baltac, y
Bueno, era un sabio. Originalmente nació en Afganistán, ¿no? En el 787, un pequeño pueblo que se llamaba Bak, pero luego redesarrolló su vida prácticamente en Bagdad, ¿no? Este primero era un religioso, era un científico, era un médico, era un astrólogo, en fin, todas esas cosas que tenían entonces los sabios, ¿no? Que parecía que sabían de todo, ¿no? Y observando el cielo, porque el ser humano, cuando le faltan las cosas en la tierra o no las encuentra, las soluciones, que muchas hay, gracias a eso sobrevivieron todas esas civilizaciones y la humanidad no se extinguió en momentos muy difíciles, ¿no? Pero tratan de encontrar arriba lo que no se encuentra en la tierra. Eso suele ser muy común en la mayoría de las religiones, ¿no? Que sitúan los dioses en los cielos, ¿no? Pues empezó a ver y a estudiar cómo los astros influían en la vida de las personas, ¿no? Y de ahí escribió distintos tratados, que luego el tratado concretamente de Albumasar, se hicieron unas traducciones en la Escuela de Traductores de Toledo, y este ejemplar pues se confeccionó en Brujas en el año 1320, el que clonamos nosotros, y se encuentra en la British de Londres, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental para estudiar todo en cuanto a que los antiguos creían, no sé, desde los persas creían que hasta había que mirar a los cielos para empezar o terminar una guerra, ¿no? Sin ninguna duda, todo lo de la astrología, que luego pasó a ser con el carácter estrictamente científico, pasó a ser astronomía, ¿no? Pues observaban muchos detalles. Por ejemplo, que subía el agua en el mar con las mareas, ¿no? La atracción por culpa de la luna, o necesitaban saber cuándo debían sembrar. Esto todavía continúa en la agricultura. Hay personas que miran la fase de la luna para sembrar, y creían que los astros condicionaban la vida sobre la tierra, ¿no? Por ejemplo, si uno tenía que operarse de una parte del cuerpo, por ejemplo, en la frente o en el estómago, pues miraban siempre que digamos ese signo no estuviera patente de acuerdo con la fecha de nacimiento en el cielo, ¿no? Porque de otra forma no iba bien, y ligaban a los signos del zodíaco con partes del cuerpo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Aries era la cabeza, Virgo era el bajo vientre, Escorpio eran los órganos sexuales. Entonces, según la combinación de los astros, y estamos en un momento del año en que el signo del zodíaco aquel es Escorpio, pues está claro, uno no se podría operar o hacerse nada en los órganos sexuales, ¿no? En fin, es un tema muy muy interesante, y realmente hay tres zonas diferentes, por decirlo de alguna forma: la persa y la egipcia, esas iban en conjunto; la segunda la india, y la tercera la griega, que va asociado a los decanatos a los 3 decanos que hay en cada signo del zodíaco, ¿no? En esta maravilla de códice, el Tratado de Albumasar, hay algo que a mí no me cuadra, y supongo, Manuel, que también te habrás dado cuenta, y es la conjunción de fechas. Y me explico. Si nosotros, por lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado en su momento, había un señor que se llamaba Copérnico, otro Galileo di Vincenzo Galilei, o sea, Galileo Galilei. Galileo, por ejemplo, vivió desde finales del 1500 hasta 1640 y algo, 77 años vivió. Claro,
en este tratado que data de tan antiguo, resulta que el Albumazar, este persa, vivió casi 100 años, 98, muy bien, pero es que estamos hablando del año aproximadamente 880 y algo. Y claro, dices, oiga, pero si la teoría heliocentrista de que todo gira alrededor del Sol viene de Copérnico y Galilei, oiga, este señor ya lo dijo hace un montón de siglos antes, ¿no? Esto, aquí hay una paradoja extraña, un misterio. Bueno, ellos se fijaban más que la influencia de los planetas y lo fijaban en torno a la Tierra, ¿no? Es a partir de Copérnico, Galileo y todos ellos lo que lo fijan en torno al Sol, ¿no? La concepción era un poco diferente. Ellos se fijaban en el mundo sublunar y después de Copérnico, Galileo, Galilei, en fin, es precisamente lo que está más arriba, ¿no? ¿Por qué vivían tanto? Vivían tanto algunos, ¿no? Hice muy recientemente, cronamos un libro que se encuentra ahora también en la British en Londres, que es el Dioscórides, un tratado de medicina, son las plantas medicinales. Ese tratado fue escrito por Dioscórides, que era el médico de Nerón, el médico de las legiones, y reúne las plantas medicinales con los principios que había y que utilizaban como medicina. Era el libro ese de materia médica, traducido en el 1500 por Mattioli, un médico italiano. Y Chivo, es por aquí por donde voy, este hombre pintó todas esas plantas. De hecho es el primero de la que podía considerarse como el primero que coleccionó las plantas como la botánica moderna, ¿no? La planta, las raíces, pues ahí hablaban de los principios que cada planta tenía, ¿no? Esta es para, conviene a persona de determinada edad, debe tomarla de esta manera, si la toma de otra manera distinta pues puede traerle perjuicios, está el remedio contra esos perjuicios, pero ya era el Chivo, el autor precisamente de esas pinturas, y es un libro maravilloso desde todo punto de vista, vivió también 88 años, ¿no? Eso quiere decir que lo que ellos seguían, o los medicamentos naturales, o todos esos conocimientos que tenían, tienen una importancia o tienen consecuencias en la vida, ¿no? Porque la vida en el tiempo mucho más reciente, por ejemplo, en el 1565, que fue cuando se hizo el Dioscórides, las personas vivían entre los 28 y los 33 años, ¿no? Llegar a la edad de 88 pues es extraordinario. Ya en la época de Albumazar, llegar a los 99, bueno, yo creo que debía batir todos los récords, ¿no? Pero el conocimiento siempre las personas lo han tratado de utilizar en beneficio de su propia vida, ¿no? Y en este caso el vivir, tener una salud, pues creo que depende también mucho del conocimiento, ¿no? Y luego los astros está claro que influyen en todo, ¿no? Si para sembrar las patatas o sembrar la mayoría de los alimentos que se plantan cada año, hay muchos agricultores que siguen mirando al cielo a ver la fase de la luna, si es ascendente, descendente, para plantar, en fin, no cabe ninguna duda que influyen en todo. Hubo un conocimiento en aquella zona, en la antigua Persia, impresionante, ¿no? Bueno, de hecho, es la cuna de las civilizaciones.
y incluso se ven en la arquitectura. Bien se habla bien poco, siempre hablamos de las pirámides de Egipto, de las pirámides mayas, las aztecas, otras que hay repartidas por el planeta, pero caray, hay los zigurats, unas estructuras tan extrañas como sospechosas, ¿no? A mí me da el efecto que hubo un conocimiento espectacular y que además tenía algún significado o algo, porque si no, esas pirámides tan cortadas de la parte superior como si fueran pistas de aterrizaje, me pregunto yo si hubo una tecnología perdida o ha habido. En alguno de tus códices, ¿has visto alguna anomalía que dices, oiga, esto no podía saber que existía, ¿no? Y por ejemplo, en este Liber Astrologiae, que hoy toma protagonismo, pero que ya iremos hablando y tanto que sí de otros, se ven ilustraciones como si fueran figuras mitológicas o fuera de su tiempo, ¿no? Tipo dragones, extraños canes, leones. ¿Podría ser que existieron especies animales que ahora ya están extintas y allí se ven representadas? Bueno, está claro que hay dentro de los códices, concretamente en lo que hacen es compendiar la mitología astral de las grandes civilizaciones, ¿no? La egipcia, la persa egipcia, la india y la griega, ¿no? Entonces todos esos trozos que aparecen en los dibujos, a veces de una pierna o una cabeza, tienen un significado, ¿no? En este tratado de Albumazar está incluso la carta natal de Jesucristo. Según Alberto Mano, Cristo había nacido en el signo de Virgo, ¿no? El semino ascendente. Sin embargo, según la carta astral aquí que va en este tratado de Albumazar, no aparece en ningún otro lado, Cristo había nacido en el signo de Libra, ¿no? En fin, son conocimientos y ahí está un dibujo donde aparece una señora, aparece una espiga, aparece un niño y aparece un señor en el lateral. De hecho, posiblemente los egipcios tendrían eso mismo, pero para ellos sería Isis y el niño sería Horus, ¿no? Los cristianos al digamos cristianizar la carta natal de Cristo, pues y en este tratado de Albumazar aparece una señora que hay que identificarla con la Virgen, porque aparece en el signo de Virgo. Aparece un niño que además en el nombre es Jesús, y aparece un señor al lado de edad cuidándolos, que sería San José. Es decir, que las culturas, digamos, a veces pasan de unos elementos a otro. Lo que hicieron los persas, bueno, es excepcional, pero el imperio persa, Babilonia, todo eso es bastante, quizás estuvo más azotado por guerras, y influyó más en que se conservaran menos detalles, aunque se conservan muchos, ¿no? En cambio, las pirámides son un monumento prácticamente indestructible, ¿no? O sea, habrá que utilizar, y ahí permanecen y permanecerán por todos los tiempos. Lo que no permaneció fue el contenido, las tumbas, lo que generalmente había dentro. Si vamos al British Museum, pues encontramos más de Egipto, desde luego, o de Persia, por ahí, que encontramos en lo que sería ahora los países que forman Persia, ¿no? y Egipto mismo, ¿no? Y tanto que sí. Has hecho referencia a algo muy interesante, ¿no? En este libro, en el Tratado de Albumazar, hace referencia incluso a la carta astrológica de Jesús el Cristo, Jesús el Nazareno. Y claro, siempre se ha dicho que había una cierta conexión egipcia entre el origen del cristianismo en este Mesías predicho por profetas que vendría a salvar el pueblo hebreo,
¿Y si resulta que ha habido dos venidas o resulta que ha habido pues una remasterización de la historia? Porque tanta coincidencia a mí me parece un tanto sospechosa, la verdad. Bueno, eso se escapa ya, entramos dentro del campo de la imaginación y las distintas versiones, ¿no? Lo que está claro es que en el Tratado de Albumasar está la carta natal de Jesucristo y según Alberto Magno, Cristo había nacido sobre el signo de Virgo, ¿no? Pero luego en la carta astral precisamente que hay aquí, que es más importante, se ve que Cristo nació sobre en el signo de Libra, ¿no? En fin, era buscar ajustes, no sé, entre las religiones. Está claro que la Virgen que tenemos sería en Egipto, sería Isis, y el niño que para nosotros sería Cristo, el niño Jesús, sería Horus, ¿no? Eso es la interpretación que se puede hacer y que aquí se contiene en los dibujos que llenan todo el libro y los planetas, en fin. Es un libro repleto de imágenes, de hecho es un códice fantástico en ese sentido, porque las imágenes son fascinantes y además no se encuentran en ningún otro lugar, ¿no? Pero porque esto no se hizo o no se clonó con anterioridad, bueno, pues son textos muy difíciles de traducir, son temas científicos y quizás todo lo científico, y luego cuesta un esfuerzo enorme hacerlo y no siempre se llega a los interesados, ¿no? Nosotros para estudiar este tratado de Albumasar, de hecho reunimos un equipo de expertos, de uno aquí de España, que es Aurelio Pérez Jiménez, catedrático de la Universidad de Málaga, la doctora Christine Lippincott de Londres, que ella lidera digamos dirige un proyecto que es The Sassel Project, que tratan de reunir todas las imágenes relacionadas con la astrología que pueden, con la finalidad de difundirlo y darlo a conocer, y hay un grupo de científicos implicados en ello, ¿no? Luego la historia del texto, por ejemplo, un texto muy difícil de traducir, porque son textos que tienen muchas mezclas a veces idiomáticas. Este está escrito en latín. Eso fue hecho por Carlos Bonet, que es un profesor de historia de las influencias islámicas en Europa, y es del Warburg Institute de Londres, que es famoso, más importante en este tipo de estudios en todo el mundo, ¿no? Hemos también contado con un autor alemán, catedrático de filología clásica en la Universidad de Münster, que es Wolfgang Hübner, y con un especialista también de la British. Es decir, que reunir todo este equipo de personas es costoso, y hacerlas trabajar en común es costoso. Son obras que requieren una gran inversión económica también para la realización de cada uno de estos tratados, y usted, que tiene el estudio en las manos, pues ve que realmente es algo hecho con toda meticulosidad, tanto desde el punto científico como desde el punto estético, ¿no? Porque todo va al unísono, ¿no? Y en fin, ese es un poquito el proyecto y el desarrollo. Este tratado de Albumasar va a marcar una referencia. El códice permitirá a los científicos usar los documentos originales con la misma solvencia que si lo estuvieran haciendo con el original en la British en Londres, ¿no?
y el original se podrá conservar y permanecer. Es decir, si cuando clonamos un códice, si lo ha mordido un gusano o tiene la huella digital de alguien que fue su propietario, pues se reproduce. Nosotros reproducimos todos estos detalles tal y como se encuentra en el original, ¿no? El soporte en el que está hecho es un pergamino vegetal. Hoy sería, digamos, inaceptable moralmente y por todos los lados sacrificar la cantidad de animales que se tendrían que sacrificar, de corderos, para hacer los clones, ¿no? ¿Quieres decir, Manuel, de que, claro, esos libros, con los recursos y el conocimiento que había, pues de imprenta, por decirlo de alguna manera, de aquellos tiempos, hoy estaría mal visto? La imprenta no existía en aquellos tiempos. Claro. La imprenta es muy posterior, este año es de 1320, ¿no? La imprenta es de 1451, todo eso era pintado a mano por artistas de primera línea que generalmente contrataban los emperadores, los reyes, la gente muy, muy, muy poderosa. Realmente cuando vemos algún manuscrito relacionado, siempre es más ampuloso, siempre es las miniaturas, las pinturas son mejores según el ranking social o el ranking económico que ocupaba la persona, ¿no? Porque los pintores estaban adscritos a la corte generalmente y eran personas muy, 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 muy cotizadas, porque hubo un momento en la historia, en la época de Enrique VIII, Isabel la Católica, los reinos competían precisamente por la biblioteca, los manuscritos originales que tenían, ¿no? Que por cierto han sobrevivido por ser obras excepcionales, si no hubieran desaparecido. Esto ocurre como está ocurriendo ahora en Gaza o está ocurriendo en cualquier otro lugar donde hay un conflicto. Cuando la cosa está tremenda, lo que primero, en un incendio, lo que primero saca de casa la persona es los hijos y luego lo más valioso, ¿no? Y por ello sobrevivieron muchos de estos códices, y cuando cambiaron de manos, a veces fueron, lo hemos comentado antes, por regalos o por compras o simplemente por robos, ¿no? Napoleón se llevó a la biblioteca imperial todo lo códice interesante, excepcionalmente valioso, que encontraba al ritmo de que avanzaban sus ejércitos por Europa, y luego lo que hacía, además que eso sí que estaba muy mal hecho, era reencuadernarlos para ponerle la encuadernación suya con su heráldica, es decir, identificarlo con ellos mismos, ¿no? En fin, pero volviendo al Albumasar, al códice en sí, eso está hecho como se hacían entonces, es decir, los pergaminos están estucados por nosotros mismos, es decir, el sistema de impresión, de realización nuestro es único en el mundo. Eso lo hacemos porque en ese momento se hacía de esa manera, y se hacía de esa manera para evitar la penetración de las tintas, de las pinturas, y que oxidasen en la superficie del vamos a decirle, de la hoja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se casen por oxidación. Eso es lo que le da ese color tan vivo, tan extraordinariamente bonito que tienen, un cuadro, por ejemplo, de Miguel Ángel o Caravaggio que haya sido limpiado e impacta. ¿Por qué? Porque daban un tratamiento al lienzo para evitar que las pinturas penetrasen y redujeran la intensidad. Si quedan en la superficie, pues lo que da esa belleza tan extraordinaria desde todos los sentidos. El que tiene un códice de estos, está claro que tiene un tesoro. El que tenga un códice de estos nuestros tiene un tesoro, porque eso, aparte que es una edición única, limitada e irrepetible,
bueno, la realización de algo así va a ser imposible hacerlo, ¿no? ¿De cuántas unidades, de cuántos ejemplares está hecha esta edición tan maravillosa? Son 987 ejemplares que están certificados, numerados, autentificados por notario, ¿no? Y eso es igual, exactamente igual que tener el manuscrito original en sus manos, que en este caso el clonarlo se hizo en la British porque estaba allí. Y ahí hay 72 miniaturas, pinturas, sobre los planetas, sobre la concepción que tenían los egipcios del mundo sublunar, que tenían los indios y que tenían los griegos, que varía unos de otros, ¿no? Yo creo que la realización de una obra de este tipo que nosotros hacemos a nuestro con todo el riesgo sobre nosotros, de hecho debería estar patrocinado, ¿no? Pero no es el caso, porque yo tampoco soy muy partidario de ese tipo de cosas. Me pregunto si aún debe quedar algún resquicio, algún códice, algún manuscrito, algún pergamino de aquella famosa biblioteca de Alejandría que tantas veces sufrió en sus estanterías, en sus estancias, incendios. ¿Qué opinas? Bueno, la biblioteca de Alejandría, y en esto Ferran, lo siento mucho, decirlo, no tenía la dimensión esa que dicen que pudo tener, 1.000.000 de volúmenes, etcétera. Es imposible. Por las realizaciones que se hacían en aquellos momentos, si tuviera, digamos, no sé, 700 sería una biblioteca inmensa. O sea que hay un poco de mito alrededor de esta biblioteca de Alejandría, en tu experiencia y tu opinión. Sí, mucho mito sobre mi experiencia, mi opinión y el conocimiento de todo científico o estudioso que sepa algo de la historia de los manuscritos, ¿no? Si hubiera esa cantidad de manuscritos, hubieran sobrevivido sin ninguna duda, ¿no? Una de las grandes bibliotecas de aquellos tiempos era la biblioteca de Julio César. No es posible que la biblioteca de Julio César tuviera ejemplares de la biblioteca de Alejandría. De hecho, constan en documentos de libros que parece ser que procedían de esa biblioteca, de esa famosa biblioteca de Alejandría, y que terminaron en manos del dictador Julio César. Bueno, y con su relación con Cleopatra, pues a lo mejor regalito va, regalito viene, y vete a saber hacia dónde va el conocimiento. A día de hoy, ¿dónde crees que está el mayor registro de libros antiguos? ¿En alguna biblioteca? ¿En alguna colección privada? ¿Dónde puede estar este conocimiento? No, privada desde luego que no. Yo, de las 3 grandes bibliotecas excepcionales en todos los sentidos, pues diría que entre Londres, París y Rusia, yo creo que son las más importantes, ¿no? La Biblioteca Nacional de España pues ha perdido no la ha perdido ella, sino muchas de las cosas que hicieron para reyes españoles o gente relevante, pues no está ahí. Por ejemplo, el breviario de Isabel la Católica, que es el breviario más excepcional que se hizo en Europa, está en la British, porque cuando los franceses en el 1810 asaltaron el Escorial, alguien se lo llevó, y no fue precisamente Napoleón o alguien, porque si hubiera sido, digo, del alto rango, no hubiera estado allí, hubiera ido a la biblioteca imperial, ¿no? Pero bueno, siempre en todo saqueo hay quien esconde o se lleva, o tenía un rango inferior. El libro apareció en el año 1851 en Londres en manos de
un banquero que al mismo tiempo era parlamentario, un miembro del Parlamento, y lo quisieron vender y lo compró el British Museum, ¿no? Y desde entonces está en la biblioteca precisamente de Londres, ¿no? Otro libro español muy importante, que es el Beato de Liébana, el códice del monasterio de Silos, de Santo Domingo de Silos, en Burgos, ¿no? También está en la British. Ese se lo llevó el hermano de Napoleón, para nosotros el Pepe Botella, y él mismo después, cuando ya era simplemente un conde en Francia, lo vendió al British Museum directamente, ¿no? Los británicos tienen una muy buena costumbre, es que cuando compraban algo, le obligaban a firmar y ponía la fecha, ¿no?, de la venta. Entonces es algo bien interesante en ese sentido, ¿no? Luego, la Biblioteca de Francia tiene numerosísimas obras de todos los países que se llevaron de distintos lugares, ¿no? Hablando de España, por ejemplo, hay un libro que se llama El libro del caballero Cífar, que fue hecho para Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, y es un libro, un códice imprescindible porque ahí nace la prosa española en castellano, y además de nacer la prosa en castellano, es de hecho el primer libro de caballerías, ¿no? Pues también se lo llevaron esos señores, y está catalogado en la Biblioteca Nacional de Francia como el español 36, y la encuadernación lleva toda la heráldica de Napoleón Bonaparte, ¿no? Es decir, que España, que podía tener una colección importante, pues la verdad es que es pequeña en ese sentido, comparado con Londres, comparado con Francia y comparado con Rusia. La Biblioteca Nacional de Rusia es enorme, creo que son 14 edificios distintos, y la sección dedicada a Francia es espectacular, pero es espectacular porque durante el reinado de la zarina Catalina la Grande, esta señora tenía 7 personas en París, y durante la Revolución Francesa compraban todo manuscrito, todo lo que aparecía a la venta, ¿no? Yo pregunté una vez al director de la Biblioteca Nacional de Rusia, porque hice allí 5 libros, ahora estaba en camino de hacer otro, y se paró cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Porque no sé bien, la situación hacía imposible incluso ir a trabajar para hacer los trabajos de realización, ¿no? Pero el señor Zeysep, que era el director de la Biblioteca de Rusia, al cual le pregunté por qué tenían tantos libros tan importantes de Francia. Tienen, por ejemplo, las Crónicas de Francia, un libro tan importante para ellos, el libro de los medicamentos simples, todos esos están en Rusia. Y él me contestó: señor Moleiro, durante las guerras y las revoluciones todo se compra y todo se vende. Yo ya no le pregunté nada más, ¿no? La respuesta estaba más que clara. Una cuestión, Manuel Moleiro. Me gustaría un día hablar sobre un códice de que creo que has hecho mención al principio de la entrevista, del Apocalipsis de Bald-Dieu, que creo que hay mucha información que puede ser incluso útil para nuestros días. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Además, el Apocalipsis de Bald-Dieu, entre las montones de miniaturas impresionantes, está también en la British. Es un manuscrito importante por los textos, porque también la primera traducción del texto del Apocalipsis al francés se conserva en ese manuscrito, ¿no? Y está en Londres también. Nosotros lo hemos clonado ahí. Y es excepcional por la pintura, es excepcional por el texto, y es excepcional por el estudio, porque no se ha hecho en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, el estudio del tema de la ilustración del Apocalipsis
como en el estudio que acompaña al Apocalipsis Baldío. Porque claro, todo lo que se plasmaba en aquellas ilustraciones no era baladí, no era porque sí, tenía su simbología. Y en este códice, el Apocalipsis de Baldío, que data de que es del 1200, 1300 aproximadamente. Y más o menos, creo que es, no me acuerdo ahora bien de memoria, pero creo que son tantos los... Hay una ilustración que me llama mucho la atención, ¿no? Que se ve una luna negra, un sol a su lado, y después algo que es como si se abriera una ventana, que hay un ser en una especie de algo suspendido en el cielo. Es un tema que a mí siempre me ha fascinado, esto, de si estamos siendo visitados por otras civilizaciones u otras inteligencias, y que podríamos analizar también, ¿te parece? Sí, ¿por qué no? Porque no, es bien interesante ese manuscrito. Si no hubiera sido bien interesante, está claro que no lo hubiéramos clonado, ¿no? Pero bueno, todos estos códices son lo que llamamos antes, son propiedad de las grandes bibliotecas. Luego está el Metropolitan de Nueva York, está la Morgan de Nueva York. Bueno, eran en casa del Metropolitan Rockefeller, en casa de la Morgan, bueno, los de la Morgan todavía, los banqueros, ¿no?, que querían devolver a la sociedad algo de lo mucho que recibieron, ¿no? Y también querían formar una base cultural de esos países. Por eso hoy hay tanto interés en comprar manuscritos de este tipo, que son de tercera, cuarta, quinta categoría, pero es lo que pueda aparecer, aunque solo aparezca una hoja, por países como Australia, países como Brasil, en fin, esos países que quieren fundamentar una base, ¿no? Aunque y siempre que de ahí vienen los robos de los manuscritos, ¿no? De ahí vienen que se hubieran robado no digo que ellos, sino del mercado que hay esos países que los compran, ¿no? Cuando desapareció el Beato de la Seu d'Urgell, ¿no? Exacto. ¿Por qué se lo llevan? Lo llevan por el valor, lo llevan por venderlo, ¿no? En Europa ahora es imposible, ¿no? Porque durante la Guerra Civil el Beato de Girona, el que se conserva en la Catedral de Girona, desapareció, ¿no? Y lo intentaron vender en Suiza, juntamente con la Biblia de San Luis que se conserva en la Catedral de Toledo, ¿no? Pero bueno, son obras tan relevantes, tan famosos, que el gobierno suizo detectó el que se intentaba vender, por supuesto lo decomisó y lo devolvió a España después de se lo devolvió a Franco después de la guerra, ¿no? Y él, en ese caso, también hay que decirlo, que tuvo un detalle que lo devolvió a la Catedral de Girona. Digo eso porque generalmente no se hace, ¿sabe? Es decir, es muy raro que se hagan. Cuando se llevan un gran manuscrito que desaparece, o de algún sitio, de alguna biblioteca, supongamos en cualquier lugar, o eso, van siempre son decomisados, o por las leyes esas de bien de interés cultural, y acaban no sé, si es un cuadro en el Prado, o si es un códice o algo en la Biblioteca Nacional de turno, ¿no? Quien roba esto desde antiguo, cualquier usurpación de estos bienes históricos para acabar en manos o a veces siendo quemados, bien valdría, no sé, ahora voy a decir algo que es en mi opinión, pero bien valdría impregnarlos de alguna maldición de que quien robe esto, 3 generaciones sufrirá. En fin, Manuel Moleiro, un placer. Nos haces viajar en el tiempo, que esto me encanta. Y yo creo que no debería haber un astrólogo actual que ejerza de astrólogo que no tenga este tratado de Abu-Mazar, porque es como tener la esencia de un conocimiento tan antiguo y tan presente. Una cosa, ¿queda alguna edición para alguien que quiera adquirirlo? Y si queda, da un contacto, un teléfono, un correo electrónico, ¿te parece? Bueno, nuestro correo es mmoleiro@moleiro.com,
o simplemente teléfono es el 93-240-2091, pero es mucho más fácil quizás entrar directamente en la web moleiro.com. Y ahí podrán ver una conferencia también sobre del autor que dirigió el estudio, una conferencia que dio en la universidad en Valencia, también en una exposición que hicimos en el Real Alcázar en Sevilla, y tremendamente interesante, y hay mucha información. Luego, si entran en la sección de prensa, verán que sobre nuestros trabajos han hablado periódicos de todo el mundo. Verán el Herald Tribune, verán incluso la revista Forbes, Le Monde, Le Figaro, por supuesto todos los grandes periódicos españoles, portugueses, franceses, en fin, tendrán una opinión y una información que no es mía, es de un medio que digamos que lo ha publicado, del Times, ¿no? Es decir, cuando todos se ocupan de ello, por algo será, ¿no? Y tanto que sí. Liber Astrologiae, el tratado de Albumasar. ¡Qué maravilla! Pendiente hablar del Apocalipsis, este otro códice que creo yo que podemos sacar mucho jugo interesante en su análisis. Manuel Moleiro, como siempre, un placer escucharle y ver que hay personas que dedican su vida a una pasión, y además en doblemente pasión, que es recuperar con honor y profesionalidad conocimiento de textos, de libros, a través de códices en su reproducción, para que no se pierda. Porque un día u otro, si no sabemos de dónde venimos, ya veremos dónde vamos a parar. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a los que nos escuchan, ¿no? Que es ahí está el conocimiento, el seguirlo, el verlo, el disfrutarlo. Un saludo a todos ellos. Y que yo siempre digo, Manuel, que cuando me escriben en comentarios desde dónde nos escuchan, recibo unas vitaminas de amor y felicidad de ver hasta dónde, qué países, qué lugares, qué zonas geográficas nos escuchan. Mira, yo creo que es la mejor recompensa al trabajo que hago. Pues repito, Manuel, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, el tiempo nos ha volado con el Liber Astrologiae y este hombre que es una auténtica caja de conocimiento. Como siempre, de lo dicho aquí, esperamos que os guste mucho, que saquéis buen provecho y, por encima de todo, saquéis vuestras propias conclusiones.